Quisiera ofrecer la palabra al arquitecto y concejal, señor Daniel Morales. Tiene la palabra. Buenos días, presidente, don José Miguel Durana, honorables miembros de la Comisión de Economía. Eh, la presentación que voy a hacer la hemos tratado de sintetizar al máximo. Es de una complejidad bastante mayor a las ya situaciones presentadas en la comisión, pero hay un punto en los cuales ustedes pueden ser muy certeros en ayudarnos en esta problemática que les vamos a mostrar, de las cuales ustedes creo que van a quedar impresionados. Eh, Lamentablemente por lo duro que es para nosotros como pymes en el ámbito de los proyectos sociales, poder tener pagos oportunos en retribución a nuestros servicios. Voy a compartir pantalla. ¿Me confirman si se ve, si estamos ok, si se ve bien? ¿Se ve bien? Si pudiera ampliar. Sí, ahí voy con eso. Ya se las entregaré, están en la comisión sin papel y se las mandé al WhatsApp. ¿Estamos bien, presidente? No está ampliado. Si lo pudiera ampliar. Sí, entonces voy a sacar la segunda pantalla que tengo acá y lo voy a tener que ver. Ahí voy de nuevo. ¿Ahí sí? Ya, ok. Ahí Ahora debería estamos. estar... Sí, ahí Perfecto. estamos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, honorables senadores. Muchísimas gracias, Yanina Figueroa, por también haber tenido la sensibilidad para escuchar este tema y haber visto la urgencia que tiene de que estos temas se puedan incorporar en este proceso de modificación de la ley. Me presento, yo soy Daniel Morales Escudero, soy arquitecto, soy miembro activo del Colegio de Arquitectos, concejal de Valparaíso, socio fundador de una entidad patrocinante que se llama Social Arquitectura SPA. Y esta presentación, que la estuvimos armando durante la semana, en el transcurso de esta presentación también llegué a tener el contacto con Asistec, yo soy nuevo en esto, entonces no contaba con el conocimiento de la Asistec, que es la Asociación Gremial de Asesorías Técnicas y Gestión Social de Viviendas de la región de Valparaíso, siendo que son muchos de los colegas que están metidos en este asunto. Por lo tanto, en el último tiempo también nos juntamos con ellos y por lo tanto la presentación tiene una legitimidad mayor aún, de momento que esta presentación está realizada por ellos y esta asociación... mire, ¿de qué se trata nuestra argumentación? Acá hay un asunto que tiene cierta complejidad en entender por qué estamos acá, dado que a todas luces cuando uno plantea este tema, el serbio asegura de que sus pagos efectivamente están en menos de 30 días. Entonces, ¿dónde está el conflicto? ¿Dónde está el nudo crítico? Entonces, primero, el conflicto, que es para autorizar la emisión de una factura, transcurren en promedio 2 a 3 años desde que se inicia un proyecto. ¿Ah? Dos, se paga contra resolución, es decir, cuando el proyecto cuenta con múltiples aprobaciones y el plan de acompañamiento social está aprobado. Luego, tras la resolución, comienza una burocracia interna que puede llegar a extenderse meses. Tres, existiendo una boleta de garantía inicial, que es la propia del convenio marco para poder ejercer como entidad patrocinante, al momento de recibir el primer pago de una asistencia técnica se solicita una nueva boleta de garantía, siendo que el servicio ya está hecho en estos 2 años, está el producto terminado, mejorado obviamente, y coincide prácticamente esta boleta de garantía con el valor de ese dicho primer pago. Comentario. Años atrás, el Servio licitaba la construcción de los proyectos y existía una relación de desconfianza entre la institución y las constructoras. Ese es el origen principalmente de por qué este trato que voy a mostrar en esta presentación, donde las constructoras, eran duramente fiscalizadas dado los grandes montos que estas manejaban. Con la aparición de las EGIS y las posteriores entidades patrocinantes, que somos nosotros, esa actitud es un espíritu permanente en los procesos de adjudicación y desarrollo de proyectos, sin contemplar que ahora se trata de prestadores de servicios. Somos elaboradores de proyectos, aliados con el Estado para hacer su labor. Son las entidades patrocinantes quienes buscan y encuentran exitosamente los terrenos, desarrollan los proyectos, el terreno disponible, organizan la demanda, gestionan con los municipios y son los responsables de concluir exitosamente los proyectos, incluida la supervisión de proyectos en construcción. Además, otra observación, que para trabajar con estos proyectos sociales
el entorno de lo que yo le voy a explicar es prácticamente que nosotros como consultores estamos dándole un crédito sin intereses a favor del Estado de Chile. Entonces, estos 3 puntos que indiqué acá en el comienzo son los que voy a detallar a continuación. Empecé muy rápido, aquí a mi lado estoy con Iván Pozo, que él está representando justamente Asistec, que es esta asociación de entidades patrocinantes. Y lo otro que quiero dejar sumamente claro, que acá esto no es un problema obviamente con los funcionarios del Servio ni con el Ministerio de la Vivienda, esto es un problema de la política pública que muchas veces nos hace enfrentarnos con los propios colegas y personas con las cuales muchas veces tenemos relaciones permanentes, relaciones humanas que no tienen por qué deteriorarse por este tipo de situaciones. Así que continúo con la presentación. El punto 1. Para autorizar la emisión de una factura transcurran en promedio 2 a 3 años desde que se inicia un proyecto. Día 1. Esto es más o menos según los decretos, cómo son los tiempos reales de esta situación, sin contar con imprevistos ni grandes descalabros que ocurren cada cierto tiempo. Día 1. Cada año existen 2 a 3 llamados para postular proyectos sociales. Existen distintos decretos supremos para distintas obras, tanto en viviendas, sedes comunitarias, espacios públicos, mejoramientos de vivienda, etc. Día 60. Ahí uno va a hacer empieza con ingresa la primera vez la postulación. Para postular un proyecto, estos deben contar con un nivel avanzado de desarrollo y organización de la demanda. Permisos de anteproyectos aprobados por las direcciones de obra. Luego el Servio inicia una etapa de observaciones, las cuales deben ser respondidas en plazos estipulados. Día 180, 6 meses. De ser seleccionados, se debe continuar con la obtención del permiso de obra en la respectiva municipalidad. Otros permisos eventuales, como la CONAF, sistema de vegetación nativa, o dirección de obras hidráulicas, si hay quebradas, por temas, digamos, medioambientales o geográficos. Se deben desarrollar proyectos de especialidades, todo lo que es cálculo estructural, proyectos sanitarios, eléctricos, gas, mecánica de suelo, topografía, etc. E iniciar la gestión social, que es el trabajo con las familias o los dirigentes para ir ajustando los requerimientos específicos. Para esta etapa se cuentan con 9 meses a un año para generar los proyectos aprobados. O sea, pasamos de los 180 a los 540 días, 0 pesos para el proveedor. Obtención de permisos, aprobación de proyectos y gestión social. Ahí vendría más o menos, después de 2 años, perdón, de un año de unos, ¿cuántos meses serían estos? ¿18 meses? Casi 1 año y medio. Claro. Entonces, observación a este punto. Cualquier factor que no se cumpla hace caer el proyecto, ya sea por temas jurídicos del terreno, alguien del comité retiró su ahorro sin avisar, el proyecto se demoró más de la cuenta, y fueron caducando algunos temas, y se pierde todo el trabajo, nadie paga. 2. Se trabaja por banda de precios establecidos por el Servio. Si el proyecto se complejiza por la infinidad de contratiempos que ocurren en este tema, los valores siguen siendo los mismos. Especialmente en Valparaíso, que dada su antigüedad, todo es mucho más dificultoso, pendientes, formas de terrenos, pasajes, situación jurídica de los terrenos, son terrenos muy antiguos. Y 3 o 4, digamos, por falta de recursos y la concursabilidad de los proyectos, hace que más de la mitad de las postulaciones no queden seleccionadas y deben esperar el siguiente llamado, siendo que están completas con todos los estudios y estas pymes desarrollaron todo ese trabajo completo para llegar a la postulación. El segundo punto dice que se paga contra resolución. Tras múltiples aprobaciones institucionales, que fue lo que le comenté, incluido el plan de gestión social, comienza una burocracia interna que puede llegar a extenderse meses hasta que se autorice la emisión de la factura. Entonces, primero existe un formulario propio del Servio, fuera de toda ley. Cada llamado tiene condiciones distintas y las diferencias a veces no son evidentes y no siempre son transmitidas con la claridad necesaria, siendo responsabilidad de la entidad patrocinante el cabal conocimiento y comprensión de los términos de cada llamado. Luego, la autorización de pago depende de la firma de un supervisor técnico, que es por orden de llegada. Retraso por factores propios de la administración pública, licencias, vacaciones, subrogancias, periodos electorales, nuevas jefaturas, etc. Después de noviembre, no queda dinero en las cuentas públicas, por lo tanto, cualquier orden de servicio emitida a fin de año, se autoriza a hacer la factura, pero recién te vienen a pagar en febrero del año siguiente. Entonces, esta pura etapa, desde que uno ya está todo ok, listo, y te dan el pase para emitir la factura, puede llegar a tardar 6 meses más. O sea, llevamos en el día 720 desde el día 1 que uno se le ocurrió iniciar un proyecto. 0 pesos para el proveedor. 3. Existiendo una boleta de garantía inicial,
corresponde al convenio marco. Ya, existe esta boleta de garantía inicial que uno pone en el Servio, en el MIMBU, para, como por este convenio marco, poder trabajar con el Estado. Al momento de recibir el primer pago de una asistencia técnica, se solicita la nueva boleta de garantía, pero el servicio ya se realizó. O sea, en los 2 años el proyecto ya cuenta con permiso de obra, todo tipo de planos, especialidades, el acompañamiento social con las familias o los dirigentes, si es una sede. Todo eso está trabajado perfecto, y más aún nos vuelven a pedir una boleta de garantía. Y que lo más humillante es que esa boleta de garantía corresponde al 10% del total del proyecto, que por lo general corresponde con el mismo pago que el primero. Entonces es el plata por plata, digamos. ¿Y qué hacemos nosotros los pymes? Tenemos que entonces tomar un certificado de fianza que nos cobran un 10% de ese valor para poder, por último, contar con ese dinero. Pero el certificado de fianza cuesta un 10% de ese 10%. Por lo tanto, ese nuevo 10% que uno le entrega a estas entidades que trabajan con el banco, se pierde. Y en este proceso de la boleta de garantía, prácticamente 3 semanas más, por lo tanto podemos llegar a 750 días sin pago alguno. Esa es la primera parte, que es el contexto de esto. A continuación está acá Iván Pozo, que les va a relatar un poco de esta parte, Sí. de la parte en la que nosotros podríamos como comisión, usted presidente, por intermedio de usted, presidente, y de los honorables senadores, poder, entendiendo que esto es mucho más complejo de lo que se está trabajando, en la parte específica donde nos podría ayudar en este proceso acá. No se paga contra Sí. resolución. Antes de darle la palabra a la persona que va a hacer uso, bueno, como comisión, la verdad es que si bien es un tema que es latente, que lo conocemos, porque en cada una de las regiones, para poder acceder a una vivienda social, está la participación activa de las entidades patrocinantes. Sí queremos dejar en claro que no tiene una directa relación con lo que es el pago a 30 días. Pago a 30 días es una ley específica en función de un producto o un servicio, de un bien o de un servicio que se presta, y esto sí tiene una relación directa con el Ministerio de Vivienda, porque es parte de la normativa que obviamente está utilizando el Ministerio de Vivienda para que los distintos comités de vivienda organizados a través de las entidades patrocinantes puedan llegar a su casa propia. Entonces, si bien lo que le voy a adelantar, se lo adelanto al tiro, nosotros vamos a tomar su presentación, se lo vamos a enviar al señor ministro de Vivienda, don Carlos Montes, y además le vamos a pedir al presidente de la Comisión de Vivienda, don David Sandoval, senador David Sandoval, para que finalmente él lo pueda acotar en su propia comisión. Por lo tanto, dado que la presentación es como un poquito larga, yo le quisiera pedir a quien va a hacer uso de la palabra, si finalmente nos pudiese, ya se hizo la introducción y nos pudiese dar el contexto general para que el señor secretario de la comisión pudiese interpretar muy bien lo que ustedes quieren, de tal manera de que nosotros como comisión podamos nuevamente, reitero, oficiar al ministro de Vivienda y a su vez al presidente de la Comisión de Vivienda del Senado. Se ofrece la palabra. Ahora sí. Sí, buenos días, gracias. Efectivamente voy a hacer un resumen muy cortito, porque efectivamente sí hay un problema de pago en los plazos que se estipulan. Lo que quiero establecer es que todo el esfuerzo que mencionó anteriormente Daniel corresponde a lo establecido en el Decreto Supremo 49 de Vivienda y Urbanismo, que establece cuáles son los procedimientos para aprobar un proyecto, ¿ya? Y el decreto establece que se termina de aprobar el proyecto, se califica en Servio, como corresponde, por supuesto, después de 2 o 3 años, se obtiene la calificación definitiva y se postula el subsidio, ¿ya? Se obtiene el subsidio con una resolución de asignación de montos para el subsidio que incluye también los montos de asistencia técnica, ¿ya? Y el Decreto Supremo 49 establece que entonces las prestaciones que se deben pagar a la asistencia técnica están regidas por la resolución exenta 1875, que establece que en definitiva, contra resolución, la que expliqué recientemente, se deben pagar al menos 2 servicios que el plan de complemento y social de los proyectos, que corresponde, como dice Daniel, a 15 días. Y eso establece la resolución, por lo tanto, ese es el pago que se debiera hacer.
Dicho eso, aprobados los proyectos, las familias con subsidio, que es lo fundamental, pudiendo iniciar las obras, nosotros caemos en un procedimiento interno que tiene que ver con una operación más bien para ordenar un problema de recursos propios del servicio que con el cumplimiento del Decreto Supremo 49 o la Resolución 80.875. Es decir, se trabaja durante 3 años, se cumple, se califica el proyecto, se asignan los subsidios, tenemos la resolución de asignación, se nos debe pagar los servicios y caemos en una operatoria de gestión interna, digamos, que no está regulada, en lo cual nosotros tenemos que presentar boletas de garantía o tener la disponibilidad, y en ese periodo pueden pasar desde 3 hasta 10 meses para establecer el pago. Entonces, sí, efectivamente lo que hay en alguna medida el incumplimiento del pago que se hace, porque se establece que se paga una cantidad de tiempo contra factura, y lo que se hace con nosotros es que se solicita la factura cuando están todos estos procedimientos administrativos internos que están autodefinidos por el servicio, para solicitar la factura, y efectivamente se paga a los 3 días, después de 6 o 8 meses que tenemos que resolver esta operativa interna, que incluso tiene que ver solamente con presentar una boleta de garantía, tener un supervisor técnico para que pueda firmar el formulario e ingresar el estado de pago, en este caso el primero, digamos, teniendo que pasar por el supervisor técnico, el jefe del supervisor técnico, el departamento de asistencia técnica, el departamento de operaciones habitacionales, que vuelven a hacer las mismas revisiones hasta que pasa al departamento de finanzas y pago. Entonces, efectivamente, y con esto termino, efectivamente, lo que relata Daniel es el procedimiento previo, pero terminado ese procedimiento previo, calificado definitivamente el proyecto y con la resolución de asignación de recursos, que incluye el monto para el subsidio y el pago de asistencia técnica, según el decreto 49 y la resolución exenta, se debiera pagar inmediatamente esos servicios, y nuevamente tenemos que esperar entre 6 y 10 meses después de haber trabajado para calificar los proyectos, alrededor de 3 años. Eso es la aclaración que quería hacer, y ahí se ve el contraste, con esto terminamos, Daniel, el contraste entre lo que nos establece Servio, que son 5 o 10 días de pago, versus la realidad que pueden llegar hasta 8 meses para establecer el pago, cumpliendo todos los requisitos del decreto supremo 49, lo que establece la resolución 80.875. Eso fundamentalmente. Sí. Gracias. Presidente, terminamos con esto. Vamos a saltar las partes que tenían que ver con los temas, pero lo que acaba de comentar Iván es de lleno en la materia de la comisión, que tiene que ver con nuestra condición de pymes. A eso hay varios temas más que lo podemos ver en otra comisión. Entonces, nosotros queremos que se nos considere socio estratégico del Estado. El gobierno se ha propuesto una meta de 260.000 viviendas en 4 años, por lo tanto, esto lo tenemos que elaborar. Esto hace que ninguna empresa o ningún profesional joven recién titulado se sienta atraído por trabajar en proyectos sociales. Entonces voy directo a... Todo esto lo vamos a saltar, lo vamos a ver en la comisión que usted nos propone, lo encuentro que es pertinente. Pero ¿por qué seguimos como PYME en estos proyectos? Nuestra relación con el territorio, con los dirigentes, con las personas, son fundamentales, y también en muchos casos el desarrollo profesional de nuestros oficios. Estos son los proyectos que estamos haciendo nosotros, no son los grandes conjuntos de habitaciones de 300, 400 familias, son proyectos pequeñitos de 16, 18, 40, son sedes sociales que están llegando a esa dignidad de diseño, son estas casitas de 50 metros cuadrados que ya no son las típicas. Miren los interiores, miren cómo estamos entregando, y esto que estamos hablando, lo que acaba de exponer Iván, nos mata desde la posibilidad de existencia. Esta otra EP, que la anterior era social arquitectura, esta es social modelo, de excelente calidad los proyectos. Esta otra es la consultora de Raúl Araya, que es borde urbano. Por ejemplo, el proyecto de abajo, después de 2 años, se cayó entero, entonces el trabajo estuvo perdido, y un trabajo maravilloso. El de arriba tuvo unos problemas de recepción imposibles. Entonces, cierro con esto, honorables senadores, por favor. ¿Qué estamos solicitando? Sumado a lo que usted nos propone, honorable presidente, que lo encuentro muy bien, muy acertado, lo que estamos proponiendo es que la política pública integre a todos los actores del proceso de construcción de vivienda y barrio. Por ejemplo, el sistema de ventanilla única. Eso ordena bastante el asunto. Que las soluciones contemplen las diferentes escalas de cada una de las líneas de proyecto. No nos pueden tratar igual que una mega empresa, porque todo el sistema está pensado para mega constructoras, para mega EPs, que tienen las espaldas para poder hacer pagado
oportunamente según el desarrollo y que las garantías sean proporcionales a los servicios y no se dupliquen. Este es el tema importante para la comisión, que fue lo que explicó Iván, que se cuenta con un plazo máximo de pago de servicio a 30 días, pero a partir del ingreso de los estados de pago al Servio, y no solo desde la emisión de la factura, porque claro, ahí es fácil y Servio cumple, pero en el interior aparece todo ese intestino de administración burocrática que es imposible que nosotros podamos contar con ese pago a 30 días, con un sistema de fiscalización del proceso, obviamente. Y lo que nosotros íbamos a solicitar, que se complementa con lo que usted nos propone, senador Durana, es solicitar en el contexto del trabajo del presidente de la Comisión del Senado, de la presente Comisión del Senado, una audiencia oficial al presidente también de la Cámara de Diputados para la creación de una comisión investigadora buscando el mejoramiento sustantivo tanto en las políticas públicas para los proyectos sociales como en la relación entre la institucionalidad y las entidades patrocinantes, considerándonos socios estratégicos del Estado de Chile para la superación de la pobreza. Muchísimas gracias. Gracias, don Daniel. Bueno, lo que le hemos pedido al señor secretario de la comisión es que en relación a lo que ha planteado don Iván Pozo y de las interrogantes que él ha claramente manifestado, veremos si es que están bien expuestas en la presentación y si no, tomará contacto directo con ustedes de tal manera de ver específicamente si es que algunas acciones corresponden directamente al ministro de Vivienda, porque podrán haber algunas, me imagino, en especial las de las juntas de vecinos, que sean con recursos de subdere y pagados a través de los municipios. Eso es un poco lo que va a entender la Secretaría de la Comisión, de tal manera de también identificar aquello que específicamente esté contemplado en la ley 21.131, que corresponde al pago 30 días, si es que ustedes como entidades patrocinantes están dentro de este sistema de la ley o finalmente están catalogados en algún otro decreto supremo que se esté trabajando al Ministerio de Vivienda. Cada una de las acciones que desarrollemos como Comisión de Economía lo vamos a tener de manera transparente con ustedes, de tal forma de que ustedes sepan claramente las acciones que nosotros vamos a realizar en un plazo no superior a una semana con el secretario de Economía. Minutos para la señora Yanina Figueroa y levantamos nuestra sesión. Muchas gracias, presidente. Me hubo también eco de las palabras de don Rafael Cuncille con respecto a que llevamos 20, capaz que 30 años haciendo diagnósticos y estamos en un punto de cero nuevamente, pero nosotros aprovechamos todas las instancias, mesas de gobierno, comisiones en el Senado, reuniones con parlamentarios, creemos que todo vale la pena absolutamente para levantar las empresas de menor tamaño. Quisiera solicitarle, señor presidente, especial mirada a todos los sectores de la economía donde se vulnera el pago a 30 días. No es una rareza lo que viene a plantear el Colegio de Arquitectos hoy día. Es algo que afecta profundamente a empresas de menor tamaño que transan con el Estado. Señor presidente, ¿es pertinente a esta comisión oficiar al Ministerio de Obras Públicas y de Vivienda y efectivamente que hagan un informe de cómo están tratando a las empresas de menor tamaño en la vivienda social? ¿Por qué están privando de esta manera, además, a mejor diseño a las empresas, a las viviendas que se construyen para las personas más vulnerables del país? Y en eso han sufrido nuestras pymes. Por lo tanto, señor presidente, si vamos a hacer una ley de pago 30 días, hagamos una ley sistémica que en el fondo logre darle dignidad y retorno justo a las empresas de menor tamaño en toda la cadena de la economía, no solamente en lo privado y en parte de lo público. Aquí tenemos un problema y es grande. Por lo tanto, si nos podemos demorar un poquito más teniendo una opinión del ministro en una próxima sesión, y también, por favor, le pediría que también lo solicitamos en las mesas de gobierno, tener la palabra del director
de impuestos internos con respecto a las medidas del no uso crédito de IVA que nosotros hemos puesto sobre la mesa, porque en eso no hemos tenido ninguna claridad del servicio. Por lo tanto, señor presidente, le pediría por favor que pudiese invitar al director de impuestos internos y pudiésemos salir rápidamente de la duda, esperando que se ingrese rápidamente también el proyecto de pago a 30 días. Muchas gracias, señor presidente, a esta comisión, senadora Aravena, senador Sandón, por siempre tener la disposición de escucharnos en estas instancias, y esperamos que la colaboración de esta comisión sea además un tremendo aporte a recuperar la dignidad de las empresas de menor tamaño, que a pesar de tener pésimo pago, está poniéndole el hombro en estos momentos también para el desarrollo y el crecimiento de nuestro país. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Vamos a cerrar la Comisión de Economía, agradeciendo a quienes tuvieron la oportunidad de presentar la exposición, manifestando además que la presentación entregada por el arquitecto y en representación de las entidades patrocinantes también va a ser derivada al Ministerio de Economía para que estudie aquella parte específica que corresponde a la pequeña y mediana empresa. Y las últimas dos reflexiones se refieren primero en que hay un compromiso del señor ministro de Economía, Nicolás Grau, con dos proyectos que son importantísimos. El primero es el pago a 30 días, el cual ha recepcionado toda la información. Si bien valoro la solicitud hecha por la señora Yanina Figueroa, pero obviamente el Servicio de Impuestos Internos es un servicio que depende de la voluntad del Ejecutivo. Y por lo tanto, nosotros vamos a esperar el proyecto de ley a 30 días para saber específicamente cómo se recoge cada una de las inquietudes que se han planteado. Y en segundo lugar, también tenemos mucha expectativa con respecto al proyecto de compras públicas, que también le estamos pidiendo al Ejecutivo que pueda ser lo más pronto ingresado a esta comisión. No habiendo más temas de los que se ha convocado esta Comisión de Economía, se levanta la sesión.